La cocina es un lugar de milagro, de creatividad, de tradición y experimentos, unos más afortunados que otros. Algunos de estos se vuelven todo un fenómeno en las redes sociales. Un personaje se pregunta por ahí cómo distinguir un buen pan. No es por su color, ni por su aroma, ni por su textura, es por su crujido. La historia de Occidente puede contarse desde sus panaderías, desde la historia del pan. De inmediato, cuando oímos hablar de baguette, pensamos en París y en la alta cocina francesa, pero también pensamos en revoluciones. En 1789, la masa toma la Bastilla, no la masa de harina, sino la masa del pueblo, porque decían no había pan suficiente. Pero también hay otras historias que son menos sangrientas, menos revolucionarias, pero más deliciosas, como la historia de la dona. Los holandeses que llegaron a fundar Nueva Ámsterdam, más tarde Nueva York, comen todavía una fritura de harina oilbollen. El problema es que el centro no siempre se fríe bien y queda crudo. Y un marinero en 1847 de nombre Hanson Gregory decidió resolver el problema de una manera contundente. Con un pimientero le quitó el agujero y nació así la dona. Lo demás simplemente fue coreografía. Llenar y salpicar de azúcar estas deliciosas donas que por supuesto llegan a casos verdaderamente patológicos. Y una figura que me gusta mucho es la galletita de jengibre. Aunque la especia de jengibre no es muy común en la cocina mexicana, a partir de cierta película donde hay una galleta de jengibre que habla y que es una especie de héroe, pues han ganado una cierta popularidad en el paladar mexicano. Pero la verdad es que la receta proviene del norte de Europa y ya en la corte isabelina, en la corte de Isabel I, se comían no galletas de este tipo, pero sí personajes de la corte en forma de galleta. Y fue la cursilísima reina Victoria quien en el siglo XIX hizo que la galleta de jengibre fuese, ahora sí, algo típicamente navideño. Pues a mí el pan que más me entusiasma es un pan muy mexicano, el pan de muerto, pues que una cierta película puso muy de moda y llevó a todo el mundo. El pan de muerto es un pan no solo sabroso, sino es un pan mágico, porque es un pan que invoca a los muertos, pero a los mexicanos los muertos no nos dan miedo, porque cuando les ofrecemos pan, son ellos, nuestros amigos, nuestros seres queridos, quienes vienen a tomar chocolate, champurrados, atole con pan de muerto. Por eso no les tenemos miedo, porque es una merienda familiar. Claro que también hay panes políticamente incorrectos, panes intolerantes, panes guerreros, como los croissants que inventó un panadero vienés para celebrar el triunfo de las fuerzas cristianas sobre los otomanos tras el sitio de Viena. Cómo burlarse de los musulmanes utilizando la media luna del Islam. Por eso los argentinos traducen correctamente croissant cuando dicen medias lunas. Pero los mexicanos, como somos amigables, como no somos amigos de la guerra, como somos tolerantes, le cambiamos el nombre y le decimos cuernitos, que es un nombre mucho más aséptico y sabroso.
El pan es tan importante que no solo está en nuestra mesa, sino también en nuestro lenguaje. En español hay muchos refranes sobre pan. Es pan comido cuando algo es muy fácil. ¿A quién le dan pan que llore? Cuando nos regalan algo. Al pan pan y al vino vino. Llamar las cosas por su nombre. Me tienen a pan y agua cuando hay carencias. Y las penas con pan son buenas, que se explica por sí solo. México no es el mayor consumidor de trigo ni de pan del mundo. Alemania, España, Argentina son consumidores mucho más importantes. Sin embargo, algo que es impresionante es que México, a pesar de que no es el primer consumidor de pan del mundo, sí es el primer país con más variedad de panes. Nada más échenle un ojo a todas estas variedades de panes. Y como les comentaba cuando hablábamos de coco, los panes tienen en México una identidad también religiosa, una identidad de acuerdo a las épocas del año, y eso contribuye a la variedad. Y por cierto, hay anécdotas históricas del pan. El famoso virote de las tortas ahogadas de Guadalajara, al parecer proviene de que un panadero belga que trabajó con los franceses, para los franceses durante la segunda intervención, Camille Pirot, trajo un tipo de pan un poquillo más duro y de ahí se hizo el virote que sirve para las tortas ahogadas. Esto no es un virote, esto es un delicioso bolillo de este que es un restaurante fabuloso. Pues el trigo no es un ingrediente de estas tierras mesoamericanas. Lo trajeron los españoles junto con los limones, la uva y otros frutos. Y la verdad es que el trigo se encontró aquí en estas tierras con dos adversarios potentes. Por un lado el maíz y por otro lado el amaranto. Al principio los indígenas, los pueblos nativos, no gustaban del pan de trigo, pues ¿cómo lo iban a encontrar sabroso? Tenía que competir con los deliciosos tamales, con unas tortillitas recién hechas. Y por otro lado, el amaranto, pues también tenía lo suyo. Según Fray Bernardino de Sahagún, con amaranto hacían unas figuritas de dioses amasadas con un poquito de miel, de abeja o de maguey y unas gotitas de sangre de cautivo o de sacrificado. Por eso el amaranto fue prohibido por los misioneros porque consideraban que era diabólica. Pero al final el trigo ganó su espacio no solo entre los españoles, sino también entre los indígenas y por supuesto entre nosotros los mexicanos. Me encanta la casa del señor Hagenbeck, la casa de la bola aquí en Tacubaya, por muchos motivos. Es preciosa, fascinante, pero lo primero que me viene a la mente es que aquí, precisamente en Tacubaya, estaban algunos de los primeros molinos de pan, en Molino del Rey, con los cuales se preparaba la harina para el trigo que comían los españoles. Estando aquí, se me antojó tomarme un chocolate con los marqueses, los condes, con la aristocracia. Imaginar al marqués de Mancera, virrey del Perú, que era tan flojo para tomar el chocolate con su platito de soletas, que decidió pegar el plato a la tacita. De suerte que simplemente tomabas el plato y ya no tenías que estar haciendo este movimiento, ¿no? Esto debió haber sido delicioso. O se me antoja también ese pan mamón, así se dice, que es de yema seco y que está hecho para remojarse con chocolate y que es base de algunos platillos virreinales. Pues que me meto al café popular porque estamos hablando de pan dulce. El pan dulce en México es extraordinario y tiene una característica que va desapareciendo con eso del colesterol,
Y es que el auténtico pan de dulce mexicano se elabora, salvo contadas excepciones, con manteca de cerdo, una manteca de cerdo refinada. Los viajeros mexicanos del siglo XIX se quejaban de eso. Allá ellos, yo aquí me como mi concha. Pero este café no es un café cualquiera, es un café de chinos, porque la migración china de finales del siglo XIX a Estados Unidos terminó llegando a México. Y los chinos que habían aprendido a cocinar, muchos de ellos para los trabajadores de los ferrocarriles en Estados Unidos, aprendieron a cocinar platillos norteamericanos como los biscuits. Pero cuando llegan a México, pues hay una inculturación y esos biscuits de Estados Unidos se van a convertir en biscuits mexicanos gracias a la presencia del huevo y de la manteca de cerdo. Y algo muy interesante es que estos lugares se hicieron muy populares, especialmente en el centro, porque los chavos venían del barrio universitario aquí cerca. Y claro, el hambre es canija y tradicionalmente en un café de chinos uno podía desayunar o cenar o merendar por poco dinero, café con leche, pan, y ya si te quedaba un poco más, unos huevos tirados o una milanesa. ¿Quién iba a decir que el biscuit es esto que llega desde Inglaterra a Estados Unidos? De Estados Unidos lo traen a México los chinos y hoy por hoy son un típico platillo mexicano. ¿Ya probaron la manteconcha? Es el resultado de una cruza entre una concha y una mantecada. Al parecer la inventó un panadero queretano y por lo que entiendo los panaderos mexicanos siempre han sido creativos. Se jactaban antiguamente cada bizcochero de haber inventado un nuevo pan dulce. Me gusta pensar que es como el nuevo pan mexicano, híbrido, vibrante, creativo y además apalancado en las redes. Por eso la manteconcha se hizo viral, como la vida de México de ahora.